Televisa presenta. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Pros y Contras, la mesa de Pros y Contras. Yo soy Sergio Valle, le invito para que se quede con nosotros en la próxima hora. Vamos a abordar un tema interesante que tenemos que ir poniendo sobre la mesa, no solamente en una entrega, no solamente en un medio, no solamente en un espacio, creo yo. Tenemos que ponerlo en la agenda pública, en todos los espacios que sea posible. El combate a la corrupción en tiempos de la 4T, ¿sí? Y se lo explico en el transcurso del programa, ¿sí? ¿Qué tan importante o qué tan visibilizado tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el combate a la corrupción y todo ese andamiaje institucional que se ha construido desde hace años para crear el Sistema Nacional Anticorrupción y para crear los sistemas estatales anticorrupción? ¿Qué tanto les va a hacer caso? ¿Qué tanto no? Porque de repente pues, el presidente dice que él no tiene problemas de conciencia y toma decisiones, y está bien, que bueno que tengamos un presidente con la conciencia limpia, pero no todos la tendrán limpia, ¿no? Entonces para eso está justamente los sistemas nacional y estatales anticorrupción. Ahora, no nada más tendremos que hablar del combate a la corrupción en tiempos de la 4T. También tenemos que hablar del combate a corrupción en tiempos de Claudia Pavlovich, en tiempos de Celia López Cárdenas, de Sara Valle, de Sergio Pablo Mariscal, de todos los presidentes municipales, en tiempos de todos del partido que sea. Así que tendremos que ir poniendo sobre la mesa en esta ocasión, este ejercicio de pros y contras, ese tema. ¿Qué tanto camina, qué tanto se atora el combate a la corrupción? Me da mucho gusto recibir en esta mesa, que por cierto les recuerdo, acuérdense que la retransmitimos los sábados a las 9 de la mañana por la red estatal de Televisa Sonora, la presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado, la diputada María Dolores del Río. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. De nuevo, bienvenida. Gracias, Siempre me da gusto recibirla. Gracias. ¿Sí? Aarón Garjeda, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sergio. Como siempre, estamos contentos de estar y debatir con ustedes. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Entonces, el presidente. Por eso, y además tú eres editorialista de los viernes en el noticiero que me toca conducir aquí en Televisa, y se nos ocurría, poniendo sobre la mesa los temas a tomar aquí en el programa, justamente ese. Tú hacías un ejercicio, una reflexión ese día que se la comentábamos acá, María Dolores, antes de empezar el programa. Tú hablabas de un divorcio entre el gobierno de la 4T, digámosle así conocido, el gobierno de López Obrador, y el Sistema Nacional Anticorrupción, como que todavía nadie los ha presentado, ¿no? ¿Sí? Como que nadie les ha dicho, oye, mira, este es Andrés Manuel, oye, mira, este es el Sistema Nacional Anticorrupción. No se han visto las caras, o están divorciados, no lo sé. Y a mí me llamó mucho la atención porque justamente los discursos con los que ganan muchos gobernantes actualmente, sobre todo los de oposición, es ese, el combate a la corrupción. Así es. Así es. Entonces, digamos, una vez explicado, ¿por dónde empezamos? A ver, ¿cuál es el escenario? Si quieres, vamos de lo nacional a lo local. Me parece bien. El escenario un poco más amplio de aquel editorial que nos compartiste hace un par de viernes en el noticiero. Ese divorcio entre el Sistema Nacional Anticorrupción y el gobierno de López Obrador. Sí, claro, hablábamos en este editorial, ¿no?, de que parecía que existía una invisibilidad del Sistema Nacional Anticorrupción ante el gobierno de la 4T, pero como para seguir en el análisis de la metáfora del divorcio, el viernes pasado tuvimos oportunidad de estar en Ciudad de México, hubo la reunión de la Comisión de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana, y por primera vez, por mandato de Irmeréndira Sandoval, que es la secretaria de la Función Pública, se tuvo un diálogo que acercó a esta pareja en celo, ¿no? Por un lado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el Sistema Nacional Anticorrupción, y tuvimos la oportunidad de platicar con Dálida Acosta. Ella es la encargada de enlace de la Secretaría de la Función Pública, sí, con el Sistema Nacional Anticorrupción, y adivina qué, como los divorcios suelen parecer, muchas veces las parejas se vuelven a acercar cuando menos uno lo pensaba, ¿no? En esta ocasión, el viernes pasado, tuvimos un primer acercamiento, y eso que parecía una actitud
de López Obrador de ir exactamente a atacar problemas de corrupción desde arriba hacia abajo ha dado el primer paso. Y por primera vez tuvimos el viernes pasado la oportunidad de platicar con la Secretaría de Función Pública y su enlace con el Sistema Nacional Anticorrupción, cómo le vamos a hacer para trabajar juntos. Hay un paso significativo y a donde va la situación es al análisis de los formatos de declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses. Como ustedes saben, ¿no?, una parte muy importante del ejercicio público son las declaraciones 3 de 3, se dice, ¿no? Sí. Entonces, para el mes de abril tenemos que tenerlas aprobadas en lo local porque todos los gobiernos, todos los servidores públicos, funcionarios públicos habrán de presentar su declaración patrimonial, fiscal y de conflictos de intereses. Entonces, ese es el punto que acercó a esta recelosa pareja, ¿no? Por un lado, el gobierno de la 4T y el Sistema Nacional, los formatos. Los formatos de la 3 de 3. Los formatos que tienen que estar 3 aprobados en abril para que pueda el funcionario, el mes de la declaración, que es el mes de mayo, puedan llevarse a cabo cada uno de estos formatos. ¿Quién los aprueba? Los aprueba particularmente el Comité Coordinador. Están publicados ya en el Diario Oficial de la Federación. Esos tienen que aplicarse. El único punto, y aquí es el acercamiento entre el gobierno y el Sistema Nacional Anticorrupción, es que los formatos son altamente complejos. No se tiene claridad en qué segmento se llena el formato íntegro y en qué sentido se llena el formato y para quién es el formato abreviado. Entonces hay un debate muy interesante. ¿Adivina qué? Y esta es la parte más interesante de toda. Parece ser que el gobierno de las 4T quiere restringir a una parte del funcionariado el formato íntegro. Por ejemplo, no le interesa mucho que los profesores, ¿no?, de los sindicatos más importantes del país llenen el formato íntegro. Entonces están viendo la posibilidad de llevar arreglos, ¿no? ¿Quién llena la totalidad del formato y quién no? O sea, ¿hacer casos de excepción? ¿Dependiendo del nivel del funcionario? ¿Cómo? Dependiendo del nivel de funcionario, su ingreso y su función, abrir el formato íntegro para unos y para el resto dejar el formato abreviado. Quiero decirte que el formato de declaración patrimonial, el que ha acercado al Sistema Nacional Anticorrupción con el gobierno de la 4T, es un formato exhaustivo, requiere mucha información y en ese sentido ellos están preocupados por este ejercicio. De hecho, hay muchas sanciones a las que han sido acreedores muchos funcionarios de menor nivel, porque pues muchos no saben cómo llenar esos formatos, ¿no? Pues el funcionario público está obligado. Nosotros tenemos portales especializados para eso. La Secretaría de las Contralorías en cada uno de los estados tiene ese ejercicio y tiene que llevarlo a cabo en mayo. Eso tiene la idea en sí de entender que se le debe de dar seguimiento a la propiedad del funcionario público. Es decir, es un seguimiento de su base patrimonial y de su evolución, ¿no? Bien. Bueno, en fin, y a eso súmale, si es complicado el formato, súmale que se les olvida, pues, el departamento en Texas, el departamento allá o acá, lo que ha venido pasando también con algunos funcionarios del gobierno federal, ¿no? Que no han declarado. Ellos ya lo han explicado, pues, pero ha habido confusión ahí. ¿Usted qué opina, María Dolores del Río, como presidenta de la Comisión Anticorrupción, frente a lo que está diciendo aquí Aarón Grajera? Sí, mira, primero, bueno, qué gusto, Aarón, aquí coincidir. Yo quisiera reconocer primero que tanto el Sistema Nacional Anticorrupción como el Sistema Estatal nacieron como una respuesta a una demanda de los ciudadanos, quienes empujaron fuertemente la creación de los dos sistemas, o el Sistema Nacional y los sistemas locales, fueron los ciudadanos. Eso en primero. Segundo, ¿por qué empujaron eso? Porque el tema de corrupción se convirtió en el tema de los ciudadanos, de las pláticas, de los medios de comunicación. Yo pongo el ejemplo de que hace 10 años hablar de honestidad de los políticos no era tema. Si tú hacías una encuesta para conocer qué querían los ciudadanos de un candidato, la honestidad era ocupaba el último lugar. Yo creo que eso fue lo que también degeneró en una situación que nos ha convertido en uno de los países más corruptos ante el resto del mundo, ¿no? Y a partir de ahí, y en estos últimos años, es cuando se empieza a hablar del tema, de combatirlo y de crear instituciones. Yo esperaría que este gobierno, el gobierno que ganó, como bien tú lo dijiste, o sea, hoy vemos que en las campañas utilizan el combate a la corrupción como un argumento para convencer a los electores, y el presidente actual, su discurso se basó mucho en eso, y su discurso en sus ruedas de prensa de todos los días gira alrededor también del combate a la corrupción.
o de la corrupción en general. Entonces yo esperaría del presidente un respeto a estas instituciones, un respeto precisamente por el origen que tienen, ese origen ciudadano. Segundo, que el tema de la corrupción sea un combate, o sea, frontal, no solamente de discurso, de desmantelamiento, por ejemplo, de instituciones, de organizaciones, de programas de gobierno, sino que se combata con la justicia, yendo a evitar la impunidad. Si eso no sucede, entonces estaremos ante una situación que poco a poco empezará a generar desesperanza. Yo espero que no, simplemente lo pongo en la mesa como algo que pudiera suceder. Yo espero que no, yo espero que el presidente diga, no solamente hay que decir que el mal de este país es la corrupción, hay que combatirla y hay que combatirla con las leyes. Yo le agregaría nada más a lo que decían de las declaraciones que nosotros presentamos. Yo te lo digo y seguramente Aarón aquí me lo va a confirmar. Si un funcionario aquí en Sonora no presenta esto, un diputado no presenta esto, no hay sanción. Hay una obligatoriedad, pero no hay una sanción si no lo cumples. Entonces, algo falta en este proceso en donde ya por lo menos estamos hablando del tema, lo estamos discutiendo públicamente. Pero aquí a nivel local no hay sanción. No, Si no no hay presenta sanción. su declaración patrimonial. No hay sanción. Es obligatorio, pero no hay sanción. Entonces, es correcto. Sí, el punto es que aunque está en el armado de la ley de responsabilidades, la ejecución de aquellos que no cuentan con su declaración patrimonial no ha tenido casos perseguidos. Quiero señalar una cosa, y esto es importante porque también hay que reconocer el trabajo que ha hecho la Secretaría de la Contraloría General. Son casos excepcionales aquellos que no han presentado su declaración. O sea, en ese sentido, hay que decir también lo bueno, ¿no? Sonora ha sido pero sigue muy estando incompleto. ejemplar. Pues, digo, Sí, qué bueno que son responsables los funcionarios claro. y presentan en su mayoría Sí, su declaración. pero ¿cuál es la actitud que debemos de tener? O sea, la actitud que debe tener el funcionario público en este sentido es estar persiguiendo las declaraciones permanentemente y creo que en ese sentido Sonora tiene algunos aspectos que pueden ser mejorados. En el caso de las declaraciones patrimoniales son contadas, ¿no? Los casos que no han reportado, pero así como eso, debemos reforzar muchas otras cosas. Las Yo áreas sobre de todo- oportunidad, les dicen Sí. las cosas que Yo no se sobre hacen. todo problemas, me ¿no? refería a las tres declaraciones. Ujú. Sí hay una cultura mucho más grande en presentar la declaración Sí, sí. patrimonial, pero yo me refiero a las tres declaraciones. Ajá. Entonces, esa cultura de las tres aún no se da Hay y que no existe arraigarla. la sanción. Bueno, le seguimos por ese lado. Ya en el segundo bloque tengo que ir a un corte. Es el combate a la corrupción en tiempos de la 4T y en tiempos de Claudia y de todos los presidentes municipales aquí en Sonora y en tiempos actuales, en todo sentido, el combate a la corrupción en México. Voy a un corte y regreso. Es el combate a la corrupción en tiempos de la 4T y en tiempos de los gobiernos locales, también hablando de nuestro gobierno estatal aquí en Sonora y de los gobiernos municipales. Estoy platicando con María Dolores Río, que es la presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado, y con el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Aarón Grajeda. Bueno, estábamos en que, por ejemplo, en la parte esa de la 3 de 3, ¿no hay sanción? No hay sanción. Si no presentas las tres, todavía no hay sanción. Es obligatorio, pero no está clara cuál es la sanción por no presentarlas. Y entonces, ante ese vacío es que empiezan los riesgos. Ahorita que mencionaba, por ejemplo, de que es reciente la creación del Sistema Nacional y el Sistema Estatal, pues también es reciente la creación de la Comisión Anticorrupción. Apenas inició en la legislatura anterior. Hoy en la mañana yo comentaba con Aarón en una reunión que nos encontramos ahí sobre este tema, por cierto, un convenio que firmó el Colegio de Sonora y el ISAF sobre integridad, políticas públicas en integridad, que me parece muy interesante. Pero bueno, a donde voy es que yo comentaba que es necesario que la Comisión Anticorrupción tenga una agenda clara de qué es lo que vamos a intentar por lo menos lograr estos 3 años, y en eso pasa por revisar las leyes, la primera, y ver qué tantas herramientas tienen quienes procuran justicia para poder realmente sancionar
los vacíos, la impunidad, Los lo que dientes, no pues, que le cumple. llaman. Exactamente. Yo creo que ese es algo que es central en la comisión, esa revisión, la ley de responsabilidades, la ley de administración pública municipal, por ejemplo, que hay ahorita también hay muchos riesgos con las concesiones que se dan por parte de los ayuntamientos y que luego de repente entra un nuevo gobierno, y no solamente me refiero al gobierno de Hermosillo, me refiero a otros gobiernos que están pasando situaciones similares, y entonces al revisar las leyes te das cuenta que no hay algún impedimento para, o no impedimento, un mayor control de las decisiones de los gobiernos, ¿no? Entonces creo que el tema de la agenda debe de ir por ahí, y sobre todo con un trabajo muy en conjunto con los otros órganos, las otras instituciones, el sistema estatal anticorrupción. Y yo te voy a decir nada más, un ejemplo para que Aarón me diga si no es cierto. Todo mundo de pronto te encuentras que dicen, es que están invirtiendo mucho en eso, están gastando mucho en eso, ¿y de qué sirve el sistema? ¿Y de qué sirve? ¿Sabes cuánto se presupuestó para el sistema estatal anticorrupción? 10 millones de pesos. 10 millones. ¿Y sabes cuál es el presupuesto del Estado? 68,000 millones de pesos. O sea, decir que hay mucha inversión en un sistema estatal que apenas acaba de nacer, claro que logramos y empujamos que aumentara el presupuesto, pero aumentó a 15 millones. Entonces sí creo... O sea, el gobierno del estado presupuestó 10 y ustedes lo subieron 5 más. A 15, después de trabajar con ellos, de ver las necesidades que tenían y sobre todo los programas. O sea, 10 millones de pesos prácticamente lo que cubría era el trabajo operativo y de nómina, pero ya, exactamente. Entonces, sí creo que hay que invertirle, sí creo que hay que confiar en las instituciones que hemos creado, y sí creo que hay que darle un bono de confianza a quienes están ahí en estos momentos, y sobre todo hay que crear nuevas condiciones para que pasemos del discurso, de los proyectos, a evitar la impunidad. Bien, a ver, yo les propongo que en los próximos minutos caminemos en dos sentidos, o en dos carriles. Uno, ¿hasta dónde sirve y para qué sirve? ¿Qué tipo de corrupción o qué modalidad de corrupción es la que se combate mediante los sistemas nacional y estatal de corrupción? Sí, primero. Y segundo, ¿qué tan comprometidos están ustedes viendo al gobierno federal y a los gobiernos locales, gobierno estatal y gobiernos municipales, en este tema del combate a la corrupción, más allá del discurso? Entiendo, lo decíamos al principio, estuvimos de acuerdo los tres, en campañas políticas el discurso contra la corrupción es fuerte, pero pues puede quedarse ahí en un mero discurso. Entonces yo les propongo eso. Primero, ¿hasta dónde alcanza ese sistema? ¿Para qué alcanza? ¿Para qué tipo de actos de corrupción? Primero. Y pues qué tan comprometidos están los niveles de gobierno en ese sistema o con ese sistema. Sí, yo creo que el primer punto es muy importante. La manera como el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales anticorrupción atacan a la corrupción es menos punitiva, menos persecutoria y más de búsqueda de articulación entre las entidades, las dependencias que están evidentemente encargadas de combatir la corrupción. Llámese esto control interno, como la Contraloría, llámese esto transparencia, llámese esto Fiscalía Anticorrupción, llámese estos tribunales de justicia administrativa. Es decir, una parte muy importante de la corrupción tiene que ver mucho con los controles que el Estado establece para poder ponerle freno a práctica de debido recurso, nepotismo, prácticas relacionadas, por ejemplo, con malversación de fondos. Entonces, esa es una parte de la corrupción. Y para responder la pregunta, estaríamos diciendo que es la corrupción cotidiana. Hay una parte muy importante de la corrupción, que es la gran corrupción, que es la corrupción que conocemos nosotros de cuello blanco, ¿no? Tenemos casos emblemáticos a nivel nacional y a nivel local, ¿no? Esa parte de la corrupción el Sistema Nacional también la persigue en conjunto con el fiscal general de la República. ¿Cuánto tiempo duramos sin fiscal general de la República? ¿Cuánto tiempo duramos sin fiscal anticorrupción? Pues ¿cuánto fiscal anticorrupción? Hace prácticamente, no hace más de 2 meses que tenemos fiscal general de la República, y el fiscal anticorrupción, la fiscal anticorrupción nacional no tiene ni siquiera la semana de que fue nombrada. Pasada, ¿no? Así es. Entonces muchas veces estamos queriéndole pedir al Sistema Nacional Anticorrupción resultados ya, y estos resultados queremos que sean estrictamente gente detrás de las rejas, cuando los procesos jurídicos, los procesos judiciales duran mucho tiempo. Entonces estamos tratando de obtener resultados, porque todo el mundo exigimos resultados del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas locales. Así que
hablamos de voluntad. Tu segunda pregunta es, ¿existe voluntad? Yo veo en la agenda del presidente actual la necesidad de buscarle salida a su principal punto de campaña, que fue la corrupción. Y lo veo combatiendo muy decisivamente el huachicoleo, ¿no? Pero Entonces, ¿cuántas denuncias hay? Mira, las denuncias que se pueden dar a nivel nacional y a nivel estatal son realmente pocas. Hay una muy poca cultura de la denuncia en nuestro país. Por fortuna, y esto es muy importante y hay que decirlo en algún momento, por fortuna la legislación actual permite que de oficio las fiscalías interpongan y procedan a la investigación sin necesidad de denuncias, pero eso no lo sabemos y no lo promovemos. Entonces es bien importante exigirle también a nuestras autoridades este tipo de acciones de denuncia. Te voy a poner un caso, el caso de Sonora, porque también es muy importante señalar en qué se va avanzando, en qué tenemos conflictos. En Sonora, a la fecha, tenemos desde el establecimiento de la Fiscalía Anticorrupción en el Estado 588 denuncias. 248 se presentan, por ejemplo, por ciudadanos de mutuo propio, de propia iniciativa, 340 por instancias gubernamentales, y este número es muy importante, 99 son del 2015 para acá, es decir, en el actual ejercicio. Así es. ¿Qué tipo de denuncias? Son denuncias prácticamente que llevan a involucrar a muchas de las autoridades de diferentes dependencias. Por ejemplo, son denuncias de algún tipo de actos de corrupción jurídicamente investigables que llevan a intervenir en oficinas como el ISTESON, la Fiscalía General del Estado de Sonora, la Coordinación Ejecutiva de Verificación y Comercio Exterior, la UNISON, la Junta de Camino del Estado de Sonora, Seguridad Pública. Un ejemplo, Aaron. Por ejemplo, ¿qué tipo? O sea, ¿qué sería un acto de corrupción? Un acto de denunciado? corrupción puede ser el Fondo de Pensión y Jubilaciones de ISTESON. Otro caso puede ser, por ejemplo, la investigación de manejo de redes de corrupción en la venta de actas de nacimiento, ¿no? Entonces, estamos hablando de que hay una corrupción de tipo ventanilla, es decir, en el contacto del servidor público con la ciudadanía. Entonces, lo que decía María Dolores es bien importante. Le otorgamos al sistema local anticorrupción ni siquiera el 1% del presupuesto. Pues y estamos exigiendo resultados. Estamos en lo correcto. Yo creo que hay que exigir resultados. Eso requiere investigación, requiere seguimiento, requiere una plataforma, estatal, ¿no? requiere una plataforma de seguimiento de los servidores públicos sancionados, Sergio. A ver, a mí llega un día una señora y me dice, oiga, me están pidiendo dinero a alguien ahí para apurar el pago de mi pensión por viudez. Sí, ese es un, ¿Es un caso investigable por el sistema? Desde luego, y no solamente denunciable, hay que poner el acento en eso, no solamente denunciable por el sistema, sino que también tiene que ser perseguido por la autoridad. Entonces estamos tratando de impulsar ese cambio, ese ejercicio. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene la obligatoriedad de dar resultados funcionales y generalmente nos concentramos mucho a la corrupción de cuello blanco, ¿no? ¿Podríamos hablar de la corrupción hormiga? De esa pequeñita que muchas veces sucede en las ventanillas. Y que cuesta mucho, ¿no? Yo quiero solamente recordarle al ciudadano promedio que se calcula del 4 al 9% del Producto Interno Bruto, ¿no? Esta corrupción cotidiana, esta corrupción hormiga, para ponerle el término Sergio Valle, ¿no? El punto es que este tipo de corrupción debe de atacarse con instrumentos que puede permitir el Sistema Nacional Anticorrupción. Ahí te ve el caso, ¿no? O sea, el presidente está muy ocupado, está decididamente atacando la corrupción de los niveles más altos en el ejercicio de gobierno. Es decir, destituye personalidades vinculadas con la estafa maestra, contratados en Pemex, ¿no? Sí. Va por cabezas de la corrupción. Pero el problema de los procesos internos, del control interno, del control del personal, de las auditorías, todo ese trabajo lo puede hacer el Sistema Nacional Anticorrupción. Y el punto aquí es que necesitamos entender que ambos ejercicios se complementan, claro, ¿no? Que ya estaban contratados, ¿eh? Sí. O sea, los contrataron, ya estaban involucrados en el tema de la estafa maestra y de todos modos los contrataron, que luego los exhibieron y entonces les cortaron la cabeza otra cosa. Y en algo que sabe perfectamente nuestra presidenta de la Comisión Anticorrupción, el caso de las alcaldías es algo fundamental. A ver, ¿no? María Dolores, voy a cerrar bloque con usted y regreso con usted para empleo. Muy bien. Mira, adelante. Yo te diría, siguiendo con el análisis que hace Aarón, primero, la corrupción no se va a acabar por decreto, o sea, no se va a acabar porque alguien se ponga delante de las cámaras y diga, a partir de hoy ya no va a haber corrupción. No, yo creo que la corrupción se va a acabar
cuando haya una estrategia muy clara que se mantenga, por un lado en la prevención, la información que debe de tener los ciudadanos para prevenir, detectar esos focos de la corrupción cotidiana, que no es la de los altos políticos, sino, ¿cómo le dijiste? Corrupción la hormiga. corrupción hormiga, ¿no? Esa, Desde los pequeños funcionarios de sí. menor nivel que ahí andan de repente pidiendo una mordidita por esto y por el y otro. que entre más complicado es sí, entre más complicado sea un trámite, más riesgos ocurre. O sea, si te das cuenta, se va vinculando con muchas cosas, ¿no? Entonces, por un lado, el tema de ética, de integridad, de profesionalizar al servidor público, de ética ciudadana, de convertir el tema de honestidad en un valor de la sociedad, ¿no? Ese es un lado. Dos, todo el trabajo que implica para las personas a dónde acudir, saber a dónde acudir en caso de sentir que se está violentando en un tema de corrupción a su persona, ¿no? Y tercero, la corrupción de los altos funcionarios, que yo sí creo que desanima cuando la gente no ve que llegan los procesos a su final, cuando ven que alguien que está detenido ya no está detenido, cuando al final de cuentas la extinción de dominios creo que apenas se aprobó ahora en diciembre, ¿verdad? Se aprobó la reforma constitucional para incluir que pero los casos de corrupción. Hablando de la extinción de dominio. Sí, pero apenas en diciembre se aprobó y apenas va a pasar a los congresos locales para su aprobación ahora sí definitiva, y entonces estamos hablando de que la gente dice, bueno, pues va a estar una temporada ahí en la cárcel tal funcionario, pero va a salir y va a tener el dinero. Exactamente. Entonces, esa sensación es lo que yo diría, bueno, a ver, regresando a tu pregunta original, que era la corrupción en el tiempo de la Cuarta Transformación. Bueno, yo le diría, y con todo respeto al presidente, no queremos, yo creo que los ciudadanos no quieren ni perdón ni olvido. Yo creo que no es para atrás lo que pasó atrás y para adelante otra historia, no. Yo creo que lo que sucedió antes hay que juzgarlo ahora, eso creo que es importante. Y tercero, sí, en el tema, por ejemplo, del huachicol, ¿verdad? Quedó muy evidente el robo que se hacía a la nación por parte de la gasolina, a la gasolina por parte de personas, pero yo sí creo que no hay que medir con el mismo rasero otros programas y hay que tener cuidado porque, por ejemplo, ya sé que el tema de las guarderías. Deme un minuto, voy a un corte y regreso con eso. Vamos a aterrizar un poco lo que está diciendo la diputada María Dolores del Río y luego nos vamos a casos específicos. El caso de los guachicoleros, el caso de las guarderías, el caso de Padres y los demás casos que puedan haber sobre la mesa. Bate a la corrupción en tiempos de la 4T y los tiempos actuales a nivel local también. Estábamos aterrizando con usted, María Dolores del Río, y estábamos viendo que, pues, con el argumento de que había corrupción, pues se pueden ir desapareciendo, se pueden ir tomando decisiones erróneas. Sí. O dando pasos hacia atrás de cosas que al final los ciudadanos y las ciudadanas, en el caso de las estancias infantiles, han logrado para ellas y sus familias. Mira, yo creo que, por ejemplo, el presidente cuando sacó el tema de la gasolina, pues todo el mundo volteamos y dijimos, oye, pues con razón este país estaba como estaba, ¿verdad? Estamos hablando que hablaban de 60 y tantos mil millones al año, ¿verdad? Perdidos. Era una fuga, era un negocio de 60,000 millones al año. Bueno, pues es el mercado negro de la gasolina. Es el presupuesto de Sonora. O sea, es el presupuesto de Sonora, o sea, era el presupuesto de un estado el que se estaban robando. Y yo creo que todo el mundo dijimos, bueno, tampoco nosotros nos resentimos, ¿verdad? No sé qué pensaría la gente allá, pero yo creo que al final la gente entendió la medida y todo eso. Sin embargo, yo sí veo un riesgo que todo los programas puedan ser vulnerados a partir de esta visión de cómo de que como hay corrupción, entonces se eliminó esto. Y por ejemplo, este tema de las estancias infantiles, que es un programa ese de Sol, un programa que cumple con muy bueno y que cumple primero con la obligación del Estado, porque es una obligación del Estado contribuir con las madres trabajadoras, cumple con la atención de los niños. Y hoy, por un tema
aparentemente de corrupción, aparentemente porque al final el número que dieron pues era muy pequeño si lo comparamos como el caso de la gasolina. Dicen, no, pues mejor les vamos a entregar el dinero a las madres, y no es tan fácil. O el secretario de Hacienda que dice, y que los cuiden los abuelitos, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado, y lo digo como lo estoy viendo, mucho cuidado para no generalizar y no cortar con el mismo rasero, medir con el mismo rasero todos los programas, ¿no? Este es un tema que hay que ponerle atención. Yo esperaría que den marcha atrás, y que si hay corrupción, al final lo que queremos es que castiguen a los corruptos, que nos digan dónde está la corrupción y se castigue. Yo lo que estoy viendo hasta el momento es que se están haciendo modificaciones a programas. El de las estancias infantiles de CESOL, yo creo que es un programa exitoso, porque cumplía, bueno, el Estado cumplía con su deber, ayudaba a que los niños estuviesen en un ambiente, ayuda, porque ahí están las estancias todavía, a que los niños permanezcan en un ambiente sano, bien cuidados, bien alimentados, en lo que la mamá o el papá iban a trabajar. Sí, se desarrollaban profesionalmente, crecían profesionalmente y tenían la oportunidad de procurarles una mejor calidad de vida cuando esos niños estaban fuera de las guarderías, ¿sí? Sí. Incluso estando en la escuela, las mamás y los papás, porque hay muchas madres muy jóvenes que siguen estudiando y que tienen esa oportunidad. A mí me parece que es muy peligroso, pero lo que yo estoy viendo es que se están tomando decisiones a partir del discurso de que había corrupción, María Dolores, Aarón. Sí, claro. Sí. Pero no estamos hablando hasta este momento, salvo el caso del huachicoleo, que es evidentísimo, Sí. de corrupción comprobada, denunciada, de gente procesada, juzgada, sometida a un proceso porque se le comprobó un acto de corrupción. Sí. Estamos hablando de que es que había o registraban niños de más. Pues ya no los registren, bórrenlos pues. Sí. Y sigan, ¿no? Sí. Y plantea esto la gran pregunta, ¿no? O sea, tienes casos que mandan el mensaje de la impunidad, lógicamente. En el caso del exgobernador también podemos ver, o sea, tienes un caso particular en el que pasaron más de 2 años, 2 meses, ¿no? Sin tener una resolución. Eso habla evidentemente de la incapacidad de competencia de las instituciones de justicia creadas en el país como para sancionar. En esto quiero ser muy claro, o sea, como sistema estatal anticorrupción no tenemos nosotros una preferencia de personalidades y mucho menos de partidos. Lo que queremos entender es el fondo de los casos denunciados de corrupción. Es decir, para nosotros como ciudadanos nos interesa más la recuperación de activos que el castigo personal, que el castigo o la culpabilidad personal que pueda tener una persona. ¿Y qué tan capacitado está el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción para esa parte, para la recuperación de activos? Yo he hablado en varias ocasiones con especialistas. Hace poco hubo una reunión aquí de fiscales anticorrupción. Vino un asesor brasileño, les habló, especialista en el tema de recuperación de activos. Hicimos una mesa de pros y contras con ese tema, pero pues yo no lo veo cerca, o corríjanme ustedes, pues, o sea, pues una cosa es que la gente está enojada porque Padres sí salió de la cárcel, ¿sí? Y pueden estar enojados porque el Maloro concesionó el alumbrado público, y pueden estar enojados por los delitos que sean a nivel nacional, ¿sí? Pero otra muy distinta es que existen los elementos de ley para procesar a estas personas, ¿sí? Que realmente la ley permita tenerlos en la cárcel o no, y sobre todo que la ley permita al sistema anticorrupción recuperar lo que se llevaron, pues, porque estamos hablando de que, bueno, a ver, Padres salió de la cárcel, bien, pero pues, ¿cuánto dinero le han quitado? ¿O cuánto dinero le han comprobado que se apropió de él y se lo han quitado? Podemos ponerle números, todavía no se llega a esa dimensión. Hay una incautación de cerca de 580 millones de pesos. Sin embargo, eso no puede considerarse como parte de los recursos que tiene el Estado recuperados. ¿Por qué? Porque se necesita sentencia, Sergio, ¿no? Y todo el mundo, todos los ciudadanos estamos diciendo, ¿y cuándo van a esperar o qué tanto van a esperar para fincarles sentencia? Eso viene la manera como se integran los expedientes. Entonces, todo el mundo estamos ya acostumbrados a que, pues, piensas mal, ya acertarás, ¿no? Entonces, en el caso es particularmente importante señalar que estamos apenas iniciando con todas las estructuras que permiten la recuperación de activos. Te voy a poner un caso, el caso Lavallato, conocidísimo, ¿no? En el Brasil. Esto llevó más de 15 años encontrar la ruta
procesal para la recuperación de activos. Entonces, lo que 15 años. 15 años. Entonces, lo que te quiero decir es que... ¿Y encontraron algo después de 15 años? Sí, encontraron algo por fortuna, ¿no? Por fortuna hubo recuperación de aquellos bienes que tuvieron oportunidad de recuperar una vez que hubo sentencia firme. Es decir, solamente se puede recuperar bienes de aquello que puedas tú sancionar ante tribunales. Entonces, estamos trabajando mucho para formar la legislación dentro del sistema que permita ese tipo de procedimientos. Entonces, el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y el sistema estatal es adelantarse para perfeccionar esos ejercicios. Todos podemos decir, bueno, eso va a tardar, sí, pues, pero nosotros tenemos procesos de corrupción que hemos dejado desatendidos por cientos de años. El caso más claro es este. Nosotros tenemos hoy, gracias a los esfuerzos institucionales, la normalidad de la transición democrática. Hoy cambiamos nosotros de colores y de partidos cada 6 años y es normal, ¿no? Eso nos costó de 1929 al año 2000. O sea, la corrupción no es un proceso menos complejo, pero ya estamos trabajando y el mensaje que se debe mandar a la ciudadanía es que si no le invertimos, si no juntamos a las mejores cabezas para hacer este ejercicio, aquí está la diputada trabajando en una comisión que ha convocado a la participación ciudadana para mejorar esos procesos, pues va a tardar aún más, ¿no? A ver, No, pero, la pregunta sí, es entonces, ¿las leyes qué tanto permiten? Yo creo que las leyes le falta, esa es una realidad, por eso es el tiempo que menciona, aunque era un caso de Brasil, pues aquí no hemos llegado, yo creo que ya pasaron los 15 años en otros casos, ¿verdad? Pero yo creo que es un trabajo en conjunto, yo creo que esa es la responsabilidad que debemos asumir en este momento, en este tiempo que estamos viviendo, de decir, a ver, ¿cómo le hacemos para que funcione el sistema estatal? Yo me senté también con el fiscal anticorrupción, ¿no? Tan criticado por muchos, también hay que decirlo, ¿no? Sin embargo, yo te voy a decir una cosa, ahorita que mencionaba el caso de Sonora, ahorita que mencionaba Aarón, el caso específico del exgobernador, sucedió algo similar a lo que vemos hoy con el presidente. Era tal la prisa de la gobernadora, era tal la prisa del gobierno estatal que crearon primero la Fiscalía Anticorrupción y después el Sistema Estatal Anticorrupción. Y entonces eso provocó que todos los temas que ya estaban ante la Fiscalía pues se cayeran de alguna manera y bueno, se recuperaron cuando se vuelve a nombrar al fiscal, es correcto, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Entonces, creo que las prisas y la demanda ciudadana es tan fuerte que de pronto se pueden cometer este tipo de errores, que seguramente fueron por eso, por esa prisa, por esa presión ciudadana, por ese votamos por ti para que nos respondas ante esto. Entonces yo creo que entendiendo eso, tenemos este tiempo, por lo menos es lo que yo veo, este tiempo que tengo como diputada para contribuir a revisar las leyes, hacerlo público, ¿no? Porque al final el hecho de que nosotros lo hagamos no significa que lo vayan a votar el resto de los diputados, pero si logramos que los ciudadanos, como sucedió con el sistema nacional y el sistema estatal, se involucren en este proceso que estamos viviendo, yo creo que en el Congreso se deberán dar los cambios y las modificaciones a las leyes para que entonces sí pueda haber más herramientas para generar justicia. ¿Y usted qué tanto compromiso ve de las autoridades locales, municipales y estatales para el combate a la corrupción? Mira, yo creo que estamos en un momento muy distinto políticamente hablando y que eso también abre muchas posibilidades de discutir los temas, ¿me entiendes? Y que abre la posibilidad de que en el Congreso las cosas también sucedan. Eso es lo que veo. Yo sí confío que no puede haber un discurso en lo nacional y un discurso completamente en lo local. Si a nivel nacional se habla de combatir la corrupción, lo tenemos que hacer en lo local. No sé si me entiendo, si la coalición, su presidente tiene un discurso, pues aquí los diputados deben de reflejar el mismo discurso. Si la gobernadora entró con este ánimo a su gobierno también de decir vamos a ir por estos temas, pues yo veo que los diputados tendrían que ir también ahí con esos temas. Entonces, eso es lo que a mí me hace generar la confianza de que puedo decirles a los integrantes del CPC, al fiscal, al secretario ejecutivo, al contralor, a los contralores municipales,
municipales, a los empresarios, a los organismos empresariales que están muy interesados en el tema, a los colegios de profesionistas, que algunos de ellos están muy interesados en el tema, de decir, vamos construyendo un nuevo andamiaje legal. Es el momento, no nos esperemos más, porque si no, sí nos vamos a quedar en el discurso, pero no porque queramos quedarnos en el discurso, sino porque no hay más, pues. Entonces creo que esa es la oportunidad, yo lo veo así, y hay que aprovecharla. Y lo otro, bueno, pues si las cosas no han salido como quieren los ciudadanos hasta este momento, pues el espacio que cada uno de nosotros ocupamos en este momento hay que aprovecharlo, Sergio. Bien, Sí. a ver, vamos a recuperar entonces los casos específicos. Vuelvo al tema de cuando se crea la Fiscalía Anticorrupción, se interponen una serie de denuncias contra los funcionarios Así es. municipales y estatales, sobre todo estatales, contra el propio exgobernador Guillermo Padres. Después se cuestiona la legalidad de esa fiscalía y entonces cuando se caen los casos. Esa es una de las perspectivas. La otra perspectiva es que también el gobierno federal, a través del poder, particularmente el poder judicial, ¿no? Consolida una serie de expedientes, ¿no? Los expedientes actualmente consolidados que están en proceso son estos expedientes que hacen que actualmente el gobernador Padres lleve el caso suyo como inculpado en un proceso de forma a nivel federal. a nivel ¿verdad? federal, Ajá, sí, claro. como con el brazalete y gozando de la libertad que le permite el caso. Él estuvo más de 2 años, 2 meses esperando sentencia, ¿no? Entonces lo que estamos viendo nosotros es precisamente que para poder combatir la corrupción necesitamos consolidar un Estado de Derecho, ¿no? Es decir, que el ejercicio de la ley pueda hacer lo que nos promete, que se expedita simple y sencillamente, y podamos nosotros conocer el fondo de aquello que se denunció hace 2 años ya, con aquellos caballos pura sangre, con el lujo faraónico. Hay presunción de enriquecimiento inexplicable, hay acciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Y por qué necesitamos el fallo? Esto es bien importante. ¿Por qué necesitamos el fallo jurídico? No solamente porque algo muy importante, queremos recuperar bienes para el Estado si ese fue el caso, sino particularmente porque necesitamos sancionar y conocer los sonorenses qué sucedió, saber nosotros mismos qué tipo de autoridad tenemos. Entonces es bien importante, programas como este nos permiten sacar estas dudas y cuestionar el Estado de Derecho Y si en el dan que las estamos. leyes, el sistema estatal, el sistema nacional anticorrupción, las leyes vigentes actuales, dan para que podamos saber exactamente qué sucedió, porque se presume que sucedió. Se presume un enriquecimiento ilícito. Se advirtieron, se pudieron ver, porque además no lo ocultaron muchos funcionarios, la verdad, de cómo elevaron su calidad de vida. Fue evidente, no se ocupó una mayor investigación para saber. Pues hay 7 denuncias de exsecretarios, es un dato muy importante, Sergio. Que vivían, bueno, Ahí es donde llega sí. primero el juicio. Perdón por la interrupción, pero es cuando llega primero el juicio de la sociedad. Juicio público, Ajá, efectivamente, ¿no? La gente primero opina y entonces al opinar, al decir esto, su conclusión es ¿y por qué tardan tanto? ¿Por qué la justicia es tan lenta? No encaja de lo que la gente sabe con la gente ve. Porque, bueno, pues todos esos funcionarios pues vivían en algún fraccionamiento y tenían vecinos y tenían amigos y tenían compadres y después cambiaron a otro, después a otro, después se compraron un avión y después un yatecito, etcétera, etcétera. Y entonces se fue sabiendo, pues, que había ahí. Entonces la gente dice, bueno, pues ¿cuándo les van a echar el guante? Porque, bueno, estamos ante bueno, una cantidad impresionante de fenómenos y de discursos alrededor de la corrupción. Entonces a la gente le queda la idea, María Dolores, Aarón, de que pues los van a agarrar y casi los van a meter a la hoguera. Sí, y cuando no los meten a la hoguera, porque resulta que la ley dice otra cosa, la gente se enoja. Claro, eso aumenta la expectativa de impunidad. O sea, la gente no tiene el ejercicio de una justicia ejemplar, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay que poner bien clara la situación, ¿no? O sea, los procesos actuales contra exfuncionarios siguen vigentes. Y no solamente contra funcionarios, hay cerca de 100 casos en el actual sexenio que están siendo ya analizados y presentados. 100 casos de denuncias presentadas
con carpetas de investigación para ser perseguidos. O sea, el Comité de Participación Ciudadana como órgano autónomo no ve colores en esto y no incrimina. Mi posición como presidente del Sistema Estatal Anticorrupción ante el caso del exgobernador como ante cualquier otro caso no es incriminar y no trabajo tampoco sobre la base de suposiciones. Nosotros tenemos que dejar actuar a la parte de la fiscalía, a la parte de los procesos, y lo que debemos de hacer, y en eso estamos trabajando, es que los procesos lleven los tiempos adecuados para poder ejercer resultados. Eso es lo que nos preocupa a todos. A final de cuentas, yo no quiero regalarle como ciudadano ninguna beca de manutención en ninguna penitenciaría a nadie porque me cuesta. Pero hay un juicio ya, lo decía María Dolores. Hay un juicio público, una sentencia, claro. La gente ya lo juzgó. Y es muy interesante porque yo te puedo decir como presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, nosotros podemos cuantificar el daño en cuanto a bienes, en lo que se ha extraviado. Ve el caso del Listezón, 2.400 millones de pesos que no saben ni dónde quedaron. Pues, que no llegaron a Entonces, Listezón. esa parte podemos cuantificarla. Lo que no podemos cuantificar es cómo la impunidad alimenta nuevos casos, cómo alimenta a una ciudadanía que se acostumbra a decir, bueno, nunca pasa nada, esto va a terminar así. Estamos en un punto, y en eso quiero reiterar mi coincidencia con la diputada María Dolores del Río. Estamos en un punto de quiebre. La corrupción se ve permanentemente como el crimen sin víctimas, porque dice todo mundo gana, nadie sale afectado, pero el caso de Tlahualipa demuestra que la corrupción, las redes que participan son también víctimas. Es hora de echarle mano y cambiar. El presidente lo sabe, yo soy en ese sentido condescendiente con esa posición, pero también sé que el sistema anticorrupción le puede ser de utilidad para atacar esa parte que solamente necesitas combatir si eres capaz de establecer controles, transparencia, rendición de cuentas. A ver, ¿estamos conscientes de que el exgobernador puede resultar absuelto, inocente? Exonerado. Exonerado. Pues esas son las leyes y lo veríamos más adelante. Yo pondría otro tema, si me lo permites, que es el de los municipios. Porque si tú te das cuenta, hablamos de un sistema nacional, hablamos de un sistema estatal, y yo hablaba con Aarón de la necesidad de un sistema municipal, y es cierto, Aarón me decía, oye, pero hay municipios que son tan pequeños, ¿no?, que ni siquiera van a poder integrar, ni siquiera pueden contratar un contralor, ¿no? Sí. Pero yo sí creo que los municipios con mayor población deberían de contar con su propio sistema municipal anticorrupción, porque tendrían a su Aarón, tendrían a la gente ciudadana observando también, opinando sobre lo que sucede en los municipios. Y sí te quiero compartir, es una preocupación que ya he manifestado en otros momentos. Hay un riesgo en Sonora por el manejo de las finanzas públicas en los municipios, y hoy muchos de los municipios con mayor población enfrentan situaciones muy graves por malas decisiones, por presunción de corrupción, ¿no? Estamos hablando de Hermosillo, pero estamos hablando también de Guaymas, estamos hablando de Cajeme, estamos hablando de Navojoa, estamos hablando de Nogales, donde tú te sientas con el presidente municipal o la presidenta municipal y te dicen, no sé qué hacer, no hay dinero, tomaron esta decisión y afectó así las finanzas. Entonces el tema de combatir la corrupción tiene muchas aristas, y yo también creo que no nos debemos de olvidar de esa, que es la del municipio, que además es el gobierno más cercano a los ciudadanos y el que se está quedando sin dinero para llevar a cabo sus funciones. No quiero ser fatalista, simplemente quiero poner un tema que es la realidad ahorita en este momento en Sonora. Escuchar a la alcaldesa decir, es que no sé con qué vamos a pagar la concesión de alumbrado público. Ir a Navojoa y que la alcaldesa de allá te diga, es que aquí también hay una concesión y es de arrendamiento. Aquí, dentro de 7 años, si no pagamos otra cantidad, se van a llevar las lámparas, ¿no? Y luego ¿cómo se llama? En Guaymas, ¿no? Que si no presta el servicio de basura a la empresa contratada, no la puede prestar el municipio, y luego no tienen dinero para pagarle a la empresa. Están atorados ahí con un sistema se concesionó el servicio de recolección de basura. En Guaymas desde hace tiempo están atorados con ese tema. Entonces hay que checar el tema de las concesiones. ¿Hasta dónde las concesiones? No lo estoy afirmando, o sea, diciendo pero sí debemos investigar si la concesión se convirtió en una nueva forma de hacer negocio con el dinero público. Y si es así, entonces sí estamos frente a casos de corrupción y muy graves, ¿no? Porque entonces estamos atentando
con lo que directamente afecta al ciudadano. Por eso yo diría, son 3 temas, lo que sucede a nivel federal con temas como la gasolina, lo que sucede en Sonora con temas como el ISTESON, pero lo que sucede a nivel municipal con los casos como los que acabamos de mencionar. Con los contratos, con las con los concesiones, contratos de que concesión. además los municipios, es más común encontrar gente en los municipios que no sabe exactamente cómo se hacen las cosas. Así ¿no? es. Y dime una sola persona que haya sido investigada, haya Pues sido no hay. llamada a cuentas Sí, no por hay. parte de los gobiernos Y luego, municipales. María Ese es el Dolores, problema pues con con- un sistema estatal anticorrupción que apenas tiene 15 millones de pesos de presupuesto del año, pues yo creo que va a estar complicado. Pues mira, Sergio, yo creo que nosotros nos hemos concentrado en la parte positiva. Quiero también ser muy claro con la población. Hemos conseguido apoyos internacionales para capacitar a los órganos internos de control, para hablar particularmente con ellos y decirles, discúlpame, o sea, si hay gente aquí que no te está llegando a trabajar, si hay gente que está tomando decisiones de manejo de recursos desviados de la norma, tú tienes que reportarlo y nosotros estamos aquí para observarte a ti. Y mira, aquí vienen estos capacitadores y vamos a ayudarte a que sepas tú cómo manejar tu situación con el contralor, pero me dicen, oye, pues yo soy órgano de control, pero a mí me dio el puesto mi contralor. Oye, me discúlpame, pero tu función es de ser el responsable con el sistema estatal anticorrupción y nosotros estamos vigilándote a ti, porque a Pero nosotros se portan también nos como vigilan. empleados del que le dio la se chamba, portan pues. como empleados que le dé la chamba. ¿Por qué? Porque hay la necesidad de hacer de servicio público, particularmente los órganos internos de control, un servicio profesional de carrera. Sergio, conocemos el año de Hidalgo, cada 3 años viene el campanazo, ya me voy, vale más aquí, llevarme lo que pueda. Pues Y ese en los ese municipios es más rápido vos. porque son 3 años. Sí. Claro, entonces si tuviéramos un servicio profesional de carrera donde el órgano interno de control, independientemente del color y la visión partidista, tuviera su escalafón, tuviera su seguridad, tuviera un empleo en el que él supiera cómo ¿Se pudiera empezar ejercer por ahí? el desempeño. ¿Se No, pudiera empezar estamos por ahí? obligados, Sergio, a Está empezar por ahí. obligado, De hecho, la legislación, Y luego, la legislación, pues necesitamos ya invertirle a esos procesos. ¿Por qué? Porque tener un funcionario público capacitado en el nivel ayuntamiento significa que todos los pesos que le ponemos a su formación no los vamos a tirar es al que tacho no, de la si basura no empiezan por cada ahí, 3 años. Si es obligación que empiecen por ahí y no empiezan por ahí, entonces tampoco es sanción. ¿O qué? No es falta de acción, Sergio. Es una cuestión así como en el boxeo, ¿no? En el boxeo siempre a un peleador rápido tienes que ganarle con el timing. A nosotros nos agarró el nombramiento de los órganos internos de control. Sí. Exactamente en el momento en que hubo cambio de gobierno. Entonces llegan los contralores y ponen, ¿no? A su nuevo, Ponen a ajá. su nuevo Desganaron. órgano interno. No, nos agarra los dedos con la puerta en el momento eso- en que se arma por el eso, sistema pues, estatal. pero Todo es entonces, muy apurado y al final de cuentas, yo diría, hay que ponerle atención a los municipios. Es de lo que menos se habla cuando se habla Sí. de corrupción. El tema de la deuda, El tema de el la tema deuda. de los contratos, El tema nos de las queda cuentas apenas públicas. un par de minutos desde El tema de la cuenta programa. pública. El tema de las cuentas públicas, el tema de la contratación de deuda, el tema de las concesiones, todos los municipios, porque ha habido observaciones incluso de Hacienda Federal Así es. en otras, Sí, en otras sí, sí. administraciones. Oigan, presidentes municipales, no se endeuden tanto porque luego no pueden pagar. Sí, y si siguen endeudando, sí, porque luego los que llegan dicen, es que no me alcanza, tengo que contratar algo de deuda. porque Patean el no bote tengo para para enfrente. pagar la nómina, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que fue un buen acercamiento. Ahora les pediré una conclusión rapidísima a cada uno. Pero Dolores. Mira, yo diría que es un tema reciente en términos de discutirlo públicamente, hablar de combate a la corrupción. Y no que sea reciente la corrupción en el país. Si es el lastre del país y la impunidad es el lastre, no lo podemos negar. Pero lo que sí es cierto, y eso es lo positivo, es que hoy nos estamos ocupando del tema, que lo necesitamos hablar, lo necesitamos discutir y necesitamos sobre todo incluir la visión de los ciudadanos en este tema, que no sea un tema que se quede únicamente en el espacio de los gobiernos o del Congreso. Y también decir, hay que aprovechar esta oportunidad para cambiar las leyes que haya que cambiar, para que quienes ejercen la justicia, quienes integran el sistema estatal anticorrupción, para que los contralores, para que todo este andamiaje que ya se creó pueda funcionar adecuadamente. Hay que decir que hay que tener esperanza, Sergio, si no, nomás nos quejamos. No, hay que lograr pasar de ser el número 138, fíjate, somos el país número 138 de corrupción, el 180 es el ¿No peor. bajamos? No. Bajamos 3 ¿Bajamos este 3? año. ¿Sí? Sí, pero bajamos del 135 al Entonces, No, 132. o sea, Sí. a peor, bajamos Sí, a sí, peor. sí, o bajamos sea, a peor. Pues empeoramos 3 lugares. 3 Sí, lugares, muy entonces bien. hay que aspirar a llegar, ¿qué te parece? Al número 38.
Hay que ponernos metas, logremos llegar al lugar 38. ¿Segura? Sí, a lo mejor en 3 años. Estamos 6 trabajando, años. Sergio, Bueno, estamos trabajando. Gracias, a ver tu conclusión. Estamos trabajando con el apoyo de la diputada también en la Comisión Anticorrupción. Hemos ya logrado establecer pasos importantes. Una parte importante que no hemos hablado porque el tema es muy vasto es el proceso de educación de las nuevas generaciones. He hablado particularmente con el rector, ¿no? El doctor Enrique Velázquez Contreras, y él está trabajando con nosotros y nos ha pedido crear un fondo mínimo de 3 millones de pesos para ayudarle como programa piloto que ha apoyado la diputada en fortalecer a los estudiantes para que aquel egresado de ingeniería sepa lo que causa la corrupción como parte de sus materias terminales, para que aquel egresado de medicina sepa lo que la corrupción causa en su práctica profesional en el momento en que va a egresar. Entonces estamos trabajando, queremos hacer acopio de los mejores recursos, queremos formar y capacitar y darle un cambio de polaridad a esta mentalidad que hace de la corrupción un trato normal. Les agradezco mucho a los dos que han venido. Muchas gracias, Muchas gracias. Sergio. Hasta luego. Gracias. Gracias, ahí está. Bueno, un buen acercamiento a este tema del combate a la corrupción. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Les recuerdo, esta mesa de pros y contras es todos los lunes a las 9 de la noche y también los sábados en la retransmisión en la red estatal de Televisa Sonora a todo el estado a las 9 de la mañana. Muchas gracias.